clases, ¿no? Por este sábado. Las optativas normales para el sábado, ¿vale? Entonces, si alguno de ustedes está en optativas de literatura, el sábado se retoman de forma habitual, de 1 a 2, ¿vale? Se me hizo un jueves donde puedo decir hasta el lunes, pues sí, algo así, porque digo, sí doy una clase el sábado, la optativa, pero regularmente es la única, entonces no representa mucho esfuerzo el dar esa clase, entonces casi tengo pues viernes, sábado, bueno, pero el domingo sí les tengo que dar la clase del seminario. No, yo creo que ya les van a avisar, Molinero, ¿no? Si es que no les han dicho nada, ya les estarán haciendo saber. Pero el sábado sí tienen clases, los que tienen que ir en esencia a Morelia, pero van a ser en línea, por lo que tengo entendido. No sé si yo me estoy equivocando, pero tengo entendido que este sábado van a tener sus clases en línea, porque ya saben que es lo del desfile y estas cosas, ¿no? En el centro. Y entonces cierran esos 2 días todas las calles y tienen que pasar por puntos de control, luego los horarios, el tráfico y tal. Entonces está complicado en esas fechas entrar al centro de Morelia, ¿no? De la ciudad. Entonces, justo por eso, como para evitar estas cuestiones de retrasos y que siempre llega a ser como una situación muy compleja para todos, por eso se opta o sea, este año se ha optado por eso, ¿no? Por la clase de manera online para este sábado específicamente, pero por esa cuestión. Los seminarios, pues normal, los seminarios son solo en línea, recuerden, ¿no? Solo los domingos. No, también entre semana, pero ya ven que esta semana les decía que nos tocaba el viernes, pero como justo hay suspensión, pues nos toca hasta lunes y martes entre semana de la siguiente semana. ¿Va? Bueno, a ver, vamos a retomar. Ya les decía, ayer mencionamos estos aspectos sobre todo nos quedamos con esta idea de cuándo podemos usar un solo determinante, ¿no? Cuándo sí puedo usar un solo determinante, que ya sabemos que lo habitual es que pues cada sustantivo, si es una entidad específica, debe tener a su propio determinante, pero usamos uno solo cuando los distintos sustantivos refieren a la misma cosa, como decíamos ayer, o cuando tenemos un adjetivo antes de los sustantivos. Y ayer se les estaba generando esta duda o tenían las preguntas que tienen que ver en concreto con el adjetivo, que es lo que vamos a empezar a revisar ahorita, ¿no? Se preguntaban si el adjetivo puede ser plural o puede ser singular o cómo lo vamos a poner. Pues justo es lo que vamos a abordar ahora. Entonces, este sería el punto número 4, ¿no? Y esta regla se llama... ay, adjetivo antepuesto a varios sustantivos. Aquí vamos a resolver esa duda, aquí vamos a resolver esa pregunta de, ven que me preguntaban, y no podemos decir ¿qué eran? Los bellos atardecer y noche, ¿no? Ahí vamos a resolver esta cuestión. Entonces, cuando tengamos el adjetivo antepuesto a varios sustantivos, ya sabemos, un grupito de sustantivos relacionados por conjunción y van a suceder dos cosas, ¿no? Entonces, vamos a ir señalando. Si tenemos un grupo de sustantivos relacionados por conjunción y, bueno, lo voy a poner entre comillas para que se entienda que estamos hablando, y antecedidos por un adjetivo calificativo, la concordancia del adjetivo en género y número será con el primer sustantivo, ¿vale? Por ahí la regla dice específicamente con el sustantivo más próximo, pero pues es eso, ¿no? El sustantivo más próximo al adjetivo pues va a ser el primer sustantivo del grupo. Entonces, eso es lo que en esencia sucedería, ¿vale? En concreto. El hermoso caballo y yegua estaban en malas condiciones. Exacto, perfecto el ejemplo, Valdés. Aquí funciona, lo vamos a poner. Entonces, les reitero, tenemos un grupito de sustantivos, el adjetivo viene antes, recuerden que se está usando la conjunción y entonces el adjetivo debe concordar en género y número con el primer sustantivo. No importan los demás sustantivos en el grupo. No importa si el siguiente sustantivo cambió de género,
si es plural, si es singular. Nos interesa guardar la concordancia solo con el primero, solo con el primer sustantivo específicamente. Entonces, voy a retomar este ejemplo. El hermoso, esta es solo una parte, ¿eh? Ahorita vamos a poner la otra parte de esta misma regla. Caballo y yegua estaban en malas condiciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos a nuestros dos sustantivos, caballo, yegua. Ya sabemos que cuando tenemos un adjetivo antes de los sustantivos, usamos un solo determinante, en este caso él, y ya sabemos que ese determinante guarda la concordancia también con el primer sustantivo en todo caso, ¿no? Entonces, el adjetivo hermoso en singular masculino, porque la concordancia tiene que ser con caballo, ¿sí? La concordancia forzosamente se establece con caballo. Y recuerden, no es como que la característica no aplique para yegua, también aplica para yegua. La característica de hermosa también la tiene la yegua, pero la concordancia solo se va a dar con el primer sustantivo. Les voy a poner otro ejemplo. Voy a cambiar un poquito tu ejemplo, Ruiz, para que veamos una pequeña variación, ¿vale? Pero lo voy a retomar. Los deliciosos pasteles y gelatina, ¿no? Eh, de la fiesta eran muy caros, ¿vale? Ahí tenemos otro ejemplo. Los deliciosos pasteles y gelatina de la fiesta eran muy caros. ¿Qué sucede acá? Otra vez, dos sustantivos, pasteles y gelatina, relacionándose por conjunción y. El adjetivo viene antes. Aquí lo tengo en plural. ¿Por qué está en plural? Porque puse al primer sustantivo en plural, ¿no? No importa que gelatina esté en singular, no me importa la concordancia tanto con los otros sustantivos más que con el primero, ¿no? Entonces, como pasteles es un plural masculino, mi adjetivo tiene que ser antes de los sustantivos un plural masculino. Obviamente también mi determinante, ¿no? Mi determinante ya sabemos que de forma básica debe concordar con el sustantivo al que está introduciendo. Entonces, ese no debería representar ningún problema. Por eso decimos los. Y si yo tuviera primero gelatina y después pasteles, diríamos la deliciosa, en femenino singular, ¿no? La deliciosa gelatina y pasteles de la fiesta eran muy caros, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos otro ejemplo. La concordancia con el primero, pero la característica le corresponde a todos los sustantivos del grupo. Les pongo un último ejemplo. Los nuevos cuadernos y mochila los compramos el lunes. Ok, funciona. Voy a cambiarlo un poquito, ¿vale? La nueva mochila ay, y cuadernos los compramos el lunes, ¿va? Entonces, aquí están presentes dos reglitas. En esencia, tenemos dos reglas presentes. A ver si las pueden identificar. La del adjetivo antepuesto, la nueva mochila. Como tengo primero a mochila, aquí como yo lo reconstruí Domínguez, pues la concordancia de género y número del adjetivo nuevo o nueva, en este caso, va a ser con mochila, ¿no? Si fuera cuadernos, específicamente la primera que aparece, entonces la concordancia sería en plural masculino. Los nuevos cuadernos y mochila, ¿no? Pero está al revés. Entonces digo, la nueva mochila y cuadernos. ¿Por qué decimos los? Porque hay variación de género, ¿no? Recuerden que cuando tenemos también un grupo de sustantivos, pero son de género diferente, los pronombres que refieran a esos sustantivos o los adjetivos que puedan referir a esos sustantivos tendrían que ser en un plural masculino, sobre todo si viniera después el adjetivo. Ahorita vamos a hablar de cuando el adjetivo viene después. La concordancia del verbo es plural y masculino. La concordancia, ajá, exacto. Bueno, pero es que compramos, nada más una observación, Vázquez. Compramos no habla de un masculino, no tiene género, compramos. Es un nosotros. Tiene una variación de número y de persona. Los verbos no tienen variación de género. Los únicos verbos que podrían tener variación de género son los pasados participios, ¿no? Eso sí pueden tener forma masculina, femenina, singular y plural. De ahí en fuera, los verbos no tienen variación de género, tienen variación de número y de persona más bien. Entonces, no, este compramos no habla de un masculino, habla de un nosotros, ¿vale? En concreto. Eh,
Los disciplinados. Ah, ok, Acevedo, eso ya tiene que ver con la otra forma, ¿no? La otra forma o la otra parte de esta reglita específicamente. Ahorita llegamos y ponemos el ejemplo que estás planteando, ¿vale? Ok, entonces, nada más les marco aquí los elementos. Tal, estamos hablando de nueva, la concordancia se tiene que hacer con el primer sustantivo mochila, pero como les decía, la característica le corresponde a los dos sustantivos. Les voy a poner un último ejemplo de esto y ustedes me van a decir si está bien o si está mal este último ejemplo. ¿Qué piensan de este ejemplo? Los grandes pino y cedro llenan los bosques de la Sierra Norte. Claro, efectivamente está mal, ¿no? Por lo que acabamos de decir ahí en la descripción, la concordancia de grande tendría que ser con pino, no con los dos elementos para este caso, sino con pino específicamente. Tendría que ser el gran pino y cedro llenan los bosques de la Sierra Norte, efectivamente, que es lo que ustedes ya están escribiendo. Muy bien, exacto, ¿no? Efectivamente tendría que ser en plural masculino porque pino es mi primer sustantivo y es con quien debería guardar la concordancia el adjetivo. O, claro, cambiar pinos a un plural, ¿no? Efectivamente, Gómez, podríamos decir los grandes pinos y cedro, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Entonces, este definitivamente estaría mal. Lo vamos a poner en rojo y los ejemplos de arriba los encierro en un recuadro verde para que entendamos que estos son correctos, ¿no? Que están bien. Ahora, esta misma regla tiene otra parte, ¿no? Que nos habla de la excepción. ¿Cuál va a ser la excepción a lo que ya escribimos o lo que ya estamos mencionando? Cuando los sustantivos de nuestro grupo sean nombres propios o hagan referencia a personas, ¿no? Entonces, si los sustantivos del grupo son propios o hacen referencia a personas, entonces el adjetivo será plural y masculino si hay variación de género, como lo más básico que ya habíamos dicho antes sobre los adjetivos, ¿se acuerdan? Y exacto, ahora sí funciona tu ejemplo para este caso, Acevedo. Entonces, efectivamente, ahorita lo pongo. Eso es lo que tendríamos que pensar. Si mis sustantivos, aquí tendríamos en los ejemplos de arriba, si lo notan, tenemos sustantivos comunes, ¿no? Sustantivos que son inanimados, ¿vale? Bueno, por inanimados me refiero a que no son racionales, ¿no? Caballo, yegua, pastel, gelatina, mochila, cuaderno, pino, cedro, ¿vale? Pero si mis sustantivos fueran entonces, como estamos diciendo, propios, o sea, nombres de persona, si los sustantivos del grupo, me faltó aquí un son, ¿no? Perdón. Eh, o hacen referencias a personas, entonces aquí sí el adjetivo va a tener que ser en plural y masculino si hubiera variación de género. Entonces, ¿a qué me refiero con sustantivos que hacen referencia a personas? Niño, señora, tío, hermana, sobrino, director, todos estos, ¿no? Finalmente son sustantivos comunes, claro que sí, pero hacen referencia a una persona, ¿no? Específicamente. Entonces, esas palabritas también entran en esta excepción, ¿ok? Vamos a poner aquí los ejemplos. Que no hace lo que yo quiero. Bueno, voy a poner otro acá. Aquí tenemos un ejemplo de nuestro compañero. ¿Quiénes son estos? Busteamt. Bueno, voy a poner Bustamante, más fácil.
y Dino están más musculosos que el año pasado. Ok, vale. Ahí tenemos un caso, ¿no? Entendemos que estos sustantivos, al estar escritos con mayúscula, evidentemente son sustantivos propios, ¿no? Nombres propios. Ah, son fisicoculturistas. Ok. Bueno, ya le cambié el nombre a uno. Los disciplinados entonces, Bustamante y Dino, ¿vale? Entonces aquí estamos haciendo referencia a dos personas, ¿no? Son sus nombres propios. Aquí sí el adjetivo no va a poder concordar solo con el primero. No puedo decir el disciplinado Bustamante y Dino. Eso sería incorrecto, ¿no? Si yo lo digo de esa forma, estaría mal. Tiene que ser en plural masculino para incluir a las dos personas, para incluir a los dos elementos, porque aquí pues simplemente así nos lo dice la regla, ¿no? La regla nos dice que si quiero incluir a los dos elementos para el adjetivo cuando son nombres propios, ahí sí lo tenemos que poner en plural masculino, ¿no? Ahí tenemos entonces un caso. Pongamos otro elemento, otro ejemplo. Ahorita vamos aquí enseñando o señalando los recuadritos como lo puse arriba, ¿eh? Los alegres, maestra y alumnos, ojo, eh, hicieron una excursión en el museo. ¿Vale? Eh, ahí tendríamos otro elemento. Los alegres maestra y alumnos hicieron una excursión en el museo. ¿Se acuerdan lo que les decía, no? Específicamente, maestra es un sustantivo común, pero hace referencia a una persona. Alumnos es un sustantivo común, pero hace referencia a persona también. Así que por eso, el adjetivo calificativo, cuando viene antes de todos modos, tiene que ser en plural. ¿Y por qué en masculino? Porque hay variación de género, ¿no? Yo no puedo decir la alegre maestra y alumnos. Mal, ¿no? Esa sería la cuestión. Ojo, quiero hacer la aclaración. No significa, o corrección más bien, no significa que necesariamente esté mal decir la alegre maestra y alumnos, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahí es que, ¿qué? Que no le estoy dando la característica de alegres a los alumnos, ¿no? Efectivamente. No, da igual, Rosales. No importa si pones primero alumnos o si pones primero maestra. No importa, porque de todos modos el adjetivo tiene que ser plural y de todos modos el adjetivo tiene que ser masculino. Entonces, ojo, no importa si pones primero alumnos o si pones primero maestra, es como un poco en este caso la cuestión de las matemáticas, ¿no? El orden no altera el producto específicamente. O sea que todo depende del tipo de la pregunta. Exacto, como sea, hay variación de género, entonces de todos modos tiene que ser un los, justo. Eh, a lo mejor suena más, de forma evidentemente más claro, que tendría que ser así si ponemos primero alumnos, pero ojo, no se vayan a ir con la idea de que porque puse maestra primero ya está mal y que forzosamente tenga que ser primero alumnos, ¿no? También está bien de esta forma, ¿ok? Eh, entonces, ahí la cuestión, ¿vale? Se me fue un poco la idea de lo que les estaba diciendo por comentar lo que decía su compañera. Pero, pues así. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, eso, ¿no? Que son sustantivos comunes y entonces no importa que sean sustantivos comunes porque refieren a personas. El punto aquí es que tienen que ser en plural masculino, ¿ok? Ese ejemplo también estaría bien. Y como les decía, hay variación de género. Ponemos algunos otros que están poniendo acá. Mis lindos hermanos Juan y Ana me llevarán de viaje. Exacto, es correcto, Mondragón, es correcto. Plural masculino, aunque sea Juan y Ana, personas de género diferente, porque ya sabemos que para este caso el masculino tiene que incluir al femenino, porque hay variación de género, ¿no? Es muy bien, está muy bien. Los guapos Rocío y Javier, es correcto. Bien, vamos a poner eso. Los guapos Rocío, ay, Rocío, ¿eh? Rocío y Javier vinieron a la fiesta, ¿no? La misma situación, no necesito poner los guapos Javier y Rocío, da igual el orden, ¿no? A lo mejor sería más adecuado que pusiera primero a Javier y después a Rocío, pero no importa porque de todos modos hay variación de género y de todos modos el adjetivo tiene que ser plural masculino. Si yo dijera las guapas Rocío y Javier, ahí sí definitivamente estaría mal, ¿no? Porque estoy refiriendo a un elemento masculino con una característica en femenino, ¿vale? Entonces ahí tendríamos esta cuestión. Eh, ¿Qué más?
Por aquí había puesto otro ejemplo. Los alegres alumnos y maestra. Bueno, lo que ya te comentaba, Rosales. Bien, ¿queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta sobre esto, sobre estas formas o sobre esta excepción, digamos, a la regla? Los grandiosos Henry y Jonathan jugarán el próximo sábado. Exacto, funciona, ¿no? Son ahí nombres propios, aquí los dos son masculinos, no importa cuál ponemos primero ni nada parecido, tiene que ser en plural masculino entonces, ¿vale? Entonces vamos a nada más a señalar los recuadros como lo hicimos en el ejemplo de arriba o en los ejemplos de arriba. Los disciplinados, los alegres, los guapos, ¿no? Y les reitero, la característica le corresponde a los dos sustantivos. Ah, ya me acordé que les estaba diciendo. No es que esté necesariamente mal si yo digo, por ejemplo, la alegre maestra y alumnos, o si yo digo la guapa Rocío y Javier, concordando solo con el primer sustantivo. No es que esté mal, pero justo eso, ¿no? Para este caso, la característica solo se la estaríamos atribuyendo al primer sustantivo y dejaríamos de lado a Javier en el último ejemplo o a los alumnos, ya no estaríamos diciendo que los alumnos también son alegres, ¿no? Entonces, así cambiaría el significado de la oración si yo busco la concordancia solo con el primer nombre propio, ¿vale? Entonces, exacto, si yo digo la guapa Rocío y Javier, estaría diciendo que solo Rocío es guapa y no Javier. En cambio, si yo digo los guapos Rocío y Javier, estoy diciendo que los dos, ¿vale? Entonces, ahí lo que nos interesa, recuerden siempre es, y esto desde este momento ténganlo bien presente, desde este momento recuerden que a Ceneval, para su examen específicamente, le interesa que ustedes piensen en que la característica se la atribuyen a todos los sustantivos del grupo, ¿no? Entonces, piénsenlo siempre de esa forma. No importa si podría estar bien o si podría estar mal de cualquier otra manera, ¿no? Nos interesan específicamente estas reglas que estamos mencionando, estas cuestiones que estamos escribiendo, porque es lo que va a venir en su examen. Entonces, a Ceneval le interesa que ustedes piensen que la característica es para todos los sustantivos del grupo, ya sea que el adjetivo viene antes, ya sea que el adjetivo viene después, voy a pensar en que la característica es para todos y por eso en este caso estamos poniendo a los adjetivos en forma plural, ¿no? Y masculina a pesar de que haya hombre y mujer o masculino y femenino. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Queda claro? Entonces, les reitero, eso es lo que de repente les genera como mucha duda, mucha confusión, porque piensan en que otras formas también pueden ser correctas. Y sí, efectivamente, pero no importan las otras formas. La que les importa o la que les debería importar es esta, ¿no? Lo que estamos señalando aquí como regla, porque es por lo que les van a preguntar específicamente en su examen. Pongo un ejemplo más. Está bien, las bellas María, Juan y Lucas están radiantes. Juana, perdón. No, mal, Tapia, ¿no? Lo vamos a poner. Las bellas María, Juana y Lucas, como ejemplo erróneo, están más radiantes que nunca. Digo, entiendo que Lucas es un nombre masculino, ¿no? Quiero pensar que esa es la idea. Exacto, tendría que ser los bellos, porque hay variación de género. Entonces, aunque haya dos elementos femeninos, aunque aparezcan primero los elementos femeninos y después el masculino, no importa, ¿no? Tiene que decir bellos, ¿sí? Aunque diga primero María, Juana y Lucas. Si digo primero Lucas, es lo mismo, ¿no? Los bellos Lucas, María y Juana, da igual, no importa qué elementos aparecen primero, lo importante aquí es que hay variación de género y por lo tanto el adjetivo tendría que ser masculino, forzosamente, ¿va? Entonces este lo vamos a poner en rojo. Pero porque les reitero, estamos considerando que la característica, y eso es lo que considera su examen, la característica le corresponde a todos los sustantivos del grupo. Aunque, exacto, aunque haya un solo género masculino, vamos a referir a todo el grupo en masculino. ¿Sí? ¿Queda claro? Esta sería la cuestión con esta reglita. Los hermosos hijos de María, Carla y Juan. Bueno, hay que poner comas, ¿eh? Recuerden que los listados llevan comas. Estudian mucho. Está bien tu ejemplo, pero ya hay un intermediario ahí, Rosales. Tú pusiste hijos, ¿no? Entonces, ya la característica en realidad de hermosos va con hijos directamente. Nada tienen que ver en realidad en la construcción los nombres de los papás, digamos, ¿no? Nada tienen que ver en la construcción María, Carla y Juan, ¿no? Entonces, más bien
Si tú dijeras los hermosos María, Carla y Juan, ¿no? Ahí quítale el hijos, quítale la preposición para que entendamos que el adjetivo afecta a ese grupito de personas. Aquí, así como tú lo pusiste, solo afecta a hijos y no tienes el grupo de sustantivos, como esperaríamos según la regla, ¿vale? Entonces, para descartar otras opciones, cuando veamos un reactivo con las, se toma, bueno, no, tampoco, ¿no? Porque si mis nombres son de femenino, pues obviamente está bien con las. Entonces, tampoco se vayan a cuestiones como tan, ¿cómo decirlo? Como tan... no sé qué palabra usar, pero a lo que refiero es a que si tan tajantes, quiero decir, ¿no? O sea, tampoco hay que ser tan tajantes como que si veo un las ya está mal, ¿no? Hay que leer la oración, ¿vale? Hay que leer la oración, porque si dijera las bellas María y Juana, pues definitivamente está bien, ¿no? Si quitamos a Lucas, las bellas María y Juana están más radiantes que nunca. Ahí estaría bien. Entonces hay que leer toda la oración, hay que ver exactamente cuál es el género de los sustantivos del grupo y ya determino, ¿no? Ya determino si está bien un las, si está bien un los, si el adjetivo tiene que ser singular, si tiene que ser plural, masculino o femenino, según las reglas. Entonces, no, tampoco se guíen por estos aspectos que pueden ser tan visuales como de primera impresión, decir, veo un las, está mal, ¿no? Porque quién sabe cómo sean los otros elementos de la oración. Entonces, lean, ¿no? Lean todo el enunciado. ¿Me puede volver a explicar el último? ¿Qué cosa? ¿Qué parte de lo último? Dime dónde se cortó, dónde se dejó de entender el mensaje y desde ahí retomo, ¿vale? Sí, sí, pero ¿qué? Porque mira, si tú lees esto, no lo entiendes. Si tú lees, si los sustantivos del grupo son propios, o sea, nombres propios, ¿no? O hacen referencia a personas, entonces el adjetivo será plural y masculino si hay variación de género. Si eso no te da a entender lo que sucede, ok, ¿por qué está mal el último ejemplo, quieres decir? Ok, mira, María, género femenino, Juana, femenino, Lucas, masculino. Hay variación de género, ¿no? ¿Y qué dice la regla que te acabo de leer? El adjetivo va a ser plural y masculino si hay variación de género. Entonces, como mis sustantivos del grupo tienen géneros diferentes, porque hay dos femeninos y un masculino, está mal que yo los refiera en femenino, ¿no? Los tengo que referir en masculino y tengo que decir los bellos María, Juana y Lucas. Aunque aparezcan primero los nombres de mujeres, no importa, ¿no? Finalmente el orden no es tan relevante. Puede ser más adecuado un orden que otro, pero de todos modos está mal si yo digo las Marías, perdón, las bellas María, Juana y Lucas, ¿no? Tengo que decir los bellos María, Juana y Lucas o Lucas, María y Juana, como quieras, ¿no? Pero en masculino plural, ¿ok? Esa sería la cuestión con respecto a esto. Sí, tiene que concordar con el primer sustantivo Ortiz, pero es lo que dijimos arriba, ¿no? Cuando los sustantivos son comunes, ¿vale? Entonces, esta regla tiene dos partes. Lo que te dijeron está bien, ¿va? ¿En qué sentido está bien? Pues porque lo decíamos aquí arriba. Cuando los sustantivos son comunes o inanimados, si quieres verlo así, ahí sí la concordancia va con el primero y nada más, va con el primer sustantivo, ¿vale? Pero la segunda parte nos está diciendo aquí específicamente si son nombres propios, si son sustantivos, ok, comunes, pero que refieren a personas. Ahí sí vamos a pensarlo de esta otra forma. Entonces, más bien, lo que estamos mencionando ahorita en la segunda parte de la regla es la excepción a lo que tú estás diciendo, pero lo que dices también está bien, ¿no? Entonces, nada más hay que ver qué tipo de sustantivo tenemos. Por eso hablamos de la clasificación de los sustantivos, ¿se dan cuenta? Por eso es importante que recordemos qué cosa es la idea del sustantivo común o qué es el sustantivo propio, el colectivo, que también es uno de los que hemos dicho que es bien importante. Entonces, ya si pienso de esa manera con respecto a los sustantivos, me doy cuenta más fácilmente, ¿no? ¿Qué aplico? Si la regla general que describimos al principio o si la excepción que describimos aquí en la segunda parte. ¿Ok? Pero las dos cosas, o sea, lo que dices está bien siempre y cuando los sustantivos sean comunes. No existe ninguna excepción, pues esta es la excepción, ¿no? La segunda parte que escribimos aquí sería la excepción a lo que dijimos primero, ¿vale? Una pregunta, en un examen pusieron, los caballeros y las damas sentadas en la primera fila son compañeros de trabajo, ¿eso está bien? No, no está bien. Y justo ahorita vamos a hablar de esa regla. Ahí, si te das cuenta, Velázquez,
el adjetivo viene después, ¿no? Sentadas es un adjetivo calificativo, viene después de los sustantivos, pero ahí aplica eso que estamos diciendo acá, que el masculino incluye al femenino. Entonces tendríamos que decir los caballeros y las damas sentados, ¿no? En plural masculino, porque hay variación de género, ¿ok? Entonces, ahorita lo podemos retomar en la siguiente parte, pero ahí el adjetivo viene después, ¿vale? ¿Dudas con respecto a esta regla número 4 o este punto número 4 antes de que pasemos al punto número 5? Lo voy a cambiar, ¿eh? Por si de pronto necesitan hacer captura o algo. Ok, le voy a cambiar. Entonces, vamos al punto número 5, que es cuando el adjetivo viene después. 5. Entonces, adjetivo calificativo después de varios sustantivos. Ahí tenemos igual la idea del grupo de sustantivos. Eh, Aquí nada más les puse adjetivo antepuesto, ¿no? Voy a usar el término específico. Vamos a usar pospuesto, ¿no? Para que tenga que ver con lo que dice la regla específicamente. Entonces, adjetivo pospuesto a varios sustantivos. Vamos a nombrarlo como literalmente se llama la reglita. Pero entendemos que es adjetivo después. Entonces, aquí la cuestión sería la siguiente. Si tenemos un grupo de sustantivos y el adjetivo calificativo aparece después de ellos, la concordancia del adjetivo siempre será plural. Siempre, siempre va a ser plural. Y masculino si hay variación de género. Esto quiere decir, obviamente, que mis sustantivos, si mis sustantivos son femeninos, no hay variación de género, ¿no? Entonces, va a ser plural forzosamente, pero en femenino, ¿no? Si mis sustantivos son masculino y femenino, o un solo masculino entre varios femeninos, ahí sí hay variación de género, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. Lo vamos a referir para ese caso en masculino. Vamos a ver los ejemplos para que quede más claro. El chaleco y camisa negros son de Juan. Perfecto, es un buen ejemplo, Domínguez. El chaleco y camisa negros son de Juan. Vale, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Cuáles son mis dos sustantivos relacionados aquí en el grupo? Chaleco y camisa. Ahora el adjetivo viene después de los sustantivos. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Que siempre, aquí me falta una D, ¿no? Que siempre va a ser el adjetivo en plural. En este caso masculino, porque sí hay variación de género. Pero ojo, aquí, ¿cuál sería un pequeño error que podríamos identificar acá? Falta algo. No es tan grave, pero falta algo. No, no necesita la camisa, ¿no? Exacto. No necesita ser los, solo falta el artículo de camisa, el determinante del segundo sustantivo. Aquí sí le tengo que poner el determinante al segundo sustantivo, ¿vale? Aquí sí. ¿Por qué? Porque claramente son entidades diferentes, ¿no? Porque claramente son entidades distintas. Entonces, una cosa es el chaleco, otra cosa es la camisa. Como son cosas distintas, como son cosas independientes, pues entonces cada uno requiera su propio determinante. ¿Vale? Entonces aquí sí requerimos que se coloque el determinante, cada determinante con su propio sustantivo. ¿Vale? Entonces recuerden, solo usamos uno
cuando el adjetivo viene antes, que eran los casos previos, ¿no? En la regla previa que acabamos de revisar, como el adjetivo venía antes, solo estábamos usando uno. Pero aquí el adjetivo viene después, por lo tanto entendemos que son definitivamente entidades distintas. No es un caso en el que pueda usar un solo determinante. Digo, el chaleco y la camisa negros, ¿no? Hay variación de género. Dijimos que el adjetivo tiene que ser forzosamente plural siempre, en este caso masculino porque hay variación de género, ¿vale? Ok, la consola y el control grises del Xbox son potencialmente explosivos. Ok, hasta ahí lo voy a dejar. Pero funciona, ¿no? Finalmente. La consola y el control grises, lo decimos en plural masculino, del Xbox son potencialmente explosivos, ¿va? Esto tendría una cuestión muy particular, muy específica, que tiene que ver con un aspecto que yo ya no se los menciono porque no viene en su examen, pero no sé si en sus clases presenciales, por ejemplo, se los lleguen a mencionar y se los comento rápidamente. Aquí está sucediendo algo a lo que llamamos componentes de un todo o de las partes de un todo, ¿no? Específicamente. Si se dan cuenta, estamos hablando de un todo, el Xbox, ¿no? Sería un todo. Y ese Xbox, ese todo, está conformado por consola, por control, por no sé qué otros elementos conformen a un Xbox, ¿no? Cables, si quieren, y estos aspectos. Entonces, cuando llegamos a referir a aspectos que tienen que ver con las partes de un todo, ahí hay una cuestión muy específica sobre esta regla que podría ser una excepción, ¿no? Y para ese caso, ahí sí la concordancia del adjetivo se daría solo con el último elemento, o sea, con control. Y en teoría tendría que ser la consola y el control gris del Xbox, ¿no? Pero les reitero, no me gusta entrar en detalle con respecto a eso. Primero, porque les genera demasiada confusión. Se confunden demasiado, no sé qué sucede, pero yo creo que entre tantas reglas y entre tantos elementos, de repente empiezan a sentirse así como con mucha información y cometen errores de arriba abajo y empiezan a confundir una cosa con otra y tal. Entonces, primero, por eso no lo abordo. Y segundo, porque no vale la pena que generen toda esta confusión si no se los van a preguntar en su examen, ¿no? Entonces yo me enfoco más a estos aspectos que definitivamente van a venir en su examencito. Entonces sí, es una regla específica de la concordancia, pero exacto, entonces de repente es demasiada información y no sirve, no es que no sirva, pero si ya de por sí les falta mucha más información por adquirir de todas las otras materias, si de por sí les falta muchísima más información por adquirir, pues ¿para qué le metemos esta otra cosa que es algo bastante raro, que es una excepción muy particular, muy específica, que definitivamente, perdón, no va a venir en su examen? Mejor lo sacamos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. Entonces, conmigo no revisan este tipo de... pero reconocía la regla con PlayStation. Ah, ok. Este, entonces, eso. Ah, por eso lo vamos a cambiar un poquito, ¿no? Le voy a quitar del Xbox y nada más lo ponemos así. La consola y el control grises son potencialmente explosivos. Porque si le, perdón, si le dejábamos del Xbox, ese es el todo, ¿no? Si tenemos las partes y el todo específicamente, ahí sí tendríamos que hacer la concordancia solo con el último elemento, ¿va? Pero les reitero, no creo que sea necesario que tengan presente eso y que después se confundan con otras cosas, ¿no? Bueno, vamos a retomar. Por acá tendrían, ok, la casa y la pileta son nuevas. Ese funciona y me gusta porque aquí vemos cómo sí puede ser femenino también el adjetivo, ¿no? La casa y la pileta son nuevas, ¿vale? Ojo, en plural femenino. No necesita estar en masculino porque casa es femenino, pileta es femenino, ¿vale? Entonces, como los dos sustantivos no tienen variación de género, obviamente mi adjetivo que viene después debe seguir guardando la concordancia con los dos elementos, con los dos sustantivos, ¿ok? Entonces, bueno, ¿queda claro esta reglita? Digamos que la excepción a esta regla es eso que se vio ahorita con ese ejemplo de lo del Xbox,
pero les digo, les reitero, yo se los quito. Se los quito porque no creo que sea necesario y no vienen sus exámenes, pero si lo llegan a revisar en sus clases, pues está bien, ¿no? Es finalmente información y nunca está de más tener información. El chaleco y la camisa negra son de Juan. No es que esté mal, Navarro, solo no sirve para lo que Ceneval espera, ¿vale? Voy a poner este ejemplo acá, chicos, que pone por aquí su compañero. El chaleco y la camisa negra son de Juan. O sea, yo puedo decir eso, ¿no? Y no es que sea necesariamente incorrecto decir el chaleco y la camisa negra. ¿Cuál es la diferencia? Que estoy diciendo que lo único que es negro es la camisa. ¿No? El chaleco puede ser de cualquier otro color, perdón. Y la camisa es la única que es negra en este ejemplo. Eh, Cambia el sentido, ¿no? Lo único que sucede es que cambia el sentido. No que sea incorrecto, simplemente cambia el sentido. Aquí la característica solo se la atribuimos a camisa, pero no a chaleco. Y les reitero, a Ceneval le interesa que piensen en que la característica se le está atribuyendo a todos los sustantivos del grupo. Así sea el chaleco, coma, el pantalón, coma, la corbata, y la camisa negra, ¿no? Ahí esa sería la cuestión. No importa cuántos sustantivos tengamos, esperamos, según Ceneval, para lo que les voy a preguntar, que la característica se le atribuya a todos, ¿va? Pero en ese solo señala el adjetivo, solo, ajá, efectivamente, Torres, es literalmente lo que estoy diciendo, ¿no? Bien. El Club América y el Club Guadalajara son los más ganadores, ¿ok? Lo pongo por acá. Con esos cuatro ejemplos quedamos, ¿vale? Vale. Es correcto, ¿no? Ganadores, los más ganadores en plural masculino, porque los dos elementos son masculinos, ¿no? Si yo dijera el América y las Chivas, ahí habría variación de género, pero igual tendría que decirlo en masculino plural, ¿no? El América y las Chivas son los más ganadores, igual tendríamos que decir, aunque habría variación de género en ese ejemplo. ¿Ok? Bueno, ¿queda claro? Entonces, yo hasta aquí dejo esa regla, la del adjetivo pospuesto. Hasta aquí lo dejamos. Les digo, la excepción sería esa que ya se mencionó sobre la parte del todo, pero no la vamos a revisar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Es correcto, Rodríguez, lo que dices. Para Ceneval, siempre vamos a tomar el adjetivo para los... Regularmente en el examen vienen dos, ¿no? Vienen dos sustantivos. Pero si de pronto vinieran tres, vinieran cuatro, un grupo de sustantivos, efectivamente siempre vamos a tomar el adjetivo para todos los sustantivos del grupo, ¿no? Sean dos, tres o los que sean. El celular, la computadora, la tablet y el reloj nuevos forman parte de mi ecosistema. ¿Estaría bien? Exacto, es correcto, Mondragón. Ahí ya sumaste varios, hay claramente variación de género, ¿no? El celular masculino, la computadora femenino, la tablet femenino, el reloj masculino, pero igual digo nuevos, ¿no? Aunque tuviera al final la tablet, por ejemplo, el celular, la computadora, el reloj y la tablet nuevas, de todos modos, no podría decir nueva, ni en singular, ni en plural, y ni en femenino, ¿no? Tendría que ser plural masculino forzosamente. Entonces vamos a poner, digamos, un ejemplo, si quieren, incorrecto, ¿vale? A ver, les pregunto, porque luego también resulta que cuando les pongo ejemplos incorrectos, vean cómo son, ¿eh? Porque y siento que esto es porque luego no están muy atentos, pero a ver, les pregunto. Cuando les llego a poner ejemplos que están bien y ejemplos que están mal, así continuos o consecutivos, de repente piensan que el ejemplo que yo puse como ejemplo de lo equivocado está bien, ¿no? O es algo correcto. Por eso recurro a cerrarlos en colores, pero les pregunto, ¿sí se entiende, ¿no? ¿Sí se diferencia el conjunto de los que están bien de lo que puede estar mal? ¿Es evidente?
o han pensado que todos los ejemplos que hemos visto son ejemplos correctos? ¿Y qué tanto les sirve también? Yo se los pongo como para que puedan hacer una comparación. Les pongo ejemplos correctos e incorrectos como para que puedan comparar y se den cuenta, eh, pues, de qué es lo que varía, ¿no? Y de qué es lo que puede generar ahí el error. La última está mal porque, porque Chivas ni gana. Ok. Mira, te voy a retomar tu ejemplo, Ortiz. Te voy a corregir ese ejemplo, tu oración, porque tú dijiste que querías tener el puntaje perfecto. Entonces, la única forma de lograrlo. Ah, perdón, es que pusiste las Chivas, ¿no? No el Chivas. Ojo, ¿no? Que podríamos poner estas dos cosas. El Chivas ni gana o las Chivas ni ganan. En teoría, lo ideal sería que dijéramos el Chivas, porque es un equipo, ¿no? Es un sustantivo colectivo. Y como tal, eh, entonces mi verbo tendría que ser en singular, ¿no? En este caso, el Chivas ni gana, ¿vale? Porque es un grupo, es un equipo específicamente y por lo tanto es un colectivo. Pero así como lo escribiste, pues guarda la concordancia, ¿no? Las Chivas ni ganan, aunque idealmente lo referiríamos como colectivo en singular, idealmente, ¿vale? Ok, yo sí los diferencio y sí me ayudan ambos ejemplos. Bueno, perfecto. Entonces, sí, vamos a poner el ejemplo que les decía, el ejemplo equivocado. Bueno, ya se quedaron aquí con el tema del fútbol, que me están preguntando que a qué equipo le voy y si voy a ver el clásico. La verdad es que no me gusta el fútbol. Entonces, ni lo voy a ver, ni le voy a ninguno de los dos. ¿Cuál era el ejemplo que les iba a poner como equivocado? Aquí está. El celular, la computadora, el reloj y la tablet nueva forman parte de mi ecosistema. Eso de que forman parte de tu ecosistema, no digo que esté mal, ¿no? Pero suena a que son así como vitales para tu existencia y me parece chistoso. Ay, ¿qué pasó? Ok. Entonces, los primeros cuatro ejemplos son correctos y el último ejemplo, evidentemente, sería incorrecto, ¿no? Ay, el celular, la computadora, el reloj y la tablet nueva forman parte de mi ecosistema. Este sería, lo modifiqué un poquito para que fuera evidentemente incorrecto como tú lo escribiste, Mondragón. Entonces, aquí estamos, ¿qué haciendo? Intentando guardar la concordancia con tablet, ¿no? Con la tablet específicamente, que es es un singular femenino. Pero como el adjetivo viene después, tendríamos que decirlo nuevos, ¿no? Plural masculino, porque es todo un grupo de sustantivos y ya hemos dicho que a Ceneval le interesa que la característica se la atribuyamos a los dos, tres, cuatro, la cantidad de sustantivos que formen parte del grupo, ¿sí? Eh, si por ejemplo, y de la NBA, si me gusta el básquet, más que el fútbol, más que el fútbol, sí. Está mal que solo la tablet sería nueva, exacto, nuevos. ¿Puede poner la hoja uno? Sí, claro, podemos poner la hoja uno sin ningún problema. De la NBA me gustan los Mavericks y me gusta cómo juegan los Lakers, nada más. Si quisiera que la característica fuera solo para la tableta, podría poner el adjetivo antes del sustantivo. No, así como lo escribí, ahorita regresamos, Vázquez. Así como lo escribí específicamente, la característica solo es para la tableta, o solo es para para la tableta, ¿no? Porque la concordancia solo va con tableta.
Entonces no importa si lo pusieras antes o si lo pusieras después, lo podrías poner antes, pero no necesitas hacerlo como para solo señalar la característica para ese elemento tableta, ¿no? Lo puedes poner después, así como lo escribí yo, ¿no? Voy a regresar ya, porque si te das cuenta, lo escribí en singular femenino, ¿no? Puse nueva. Ah, para que la concordancia sea correcta. No, o sea, para que la concordancia sea correcta, solo decimos nuevos. No necesito cambiar de lugar al adjetivo. Recuerda que estamos diciendo que el adjetivo va después de todos los sustantivos. Y lo único que tendríamos que decir es el celular, la computadora, el reloj y la tablet nuevos o la tableta nuevos, ¿no? No sé si estoy respondiendo a tu pregunta o no estoy alcanzando a entenderte. Entonces, solo con poner nuevos ya sería una forma correcta de la concordancia. ¿Ok? Bueno, chicos, ya se nos terminó el tiempo. Este es básicamente de lo último que vamos a revisar sobre la concordancia nominal. Nos falta una sola regla que ya mañana la abordamos y vamos a hacer, como la vamos a revisar en muy poquito tiempo, muy poquito tiempo, la construcción de partitivos o construcciones partitivas. Mañana empezamos a hacer ejercicios, ¿va? Entonces les voy a poner, después de la regla número 6 o del punto número 6, una lista de oraciones y ustedes van a determinar cuáles están escritas correcta e incorrectamente. Sí, también vamos a hacer examen de este tema, pero falta. Falta porque todavía esto es solo concordancia nominal. La siguiente semana empezaremos a hablar de concordancia verbal, ¿no? Esas es otras reglas. Hay otras reglas para la concordancia verbal. Ya que terminemos con la concordancia verbal, que nos va a llevar casi toda la semana siguiente, entonces hacemos el examen. Pero sí vamos a hacer examen sobre esto. Ok. ¿Alguna otra cosa antes de finalizar por el día de hoy? ¿Queda claro las dos reglitas? ¿Tenemos alguna duda? Vale. Bueno, entonces mañana revisamos el punto número 6, terminamos con la concordancia